Avanza como Se todos ve muy bien, los doctor. días. Qué bueno, qué bueno. Eh, voy a, Entonces, dile, dale, dale. voy a presentarle, doctor. Ya. Ya. Bueno, buenos días con todos los presentes. Gracias por acompañarnos un día más nuestro curso. El día de hoy tenemos el tema sobre adaptación de lentes de contacto, blandos, rígidos y tóricos, a cargo del doctor Felipe Torres, ¿no? Para los que no conocen la trayectoria y el currículum del doctor Felipe, el doctor es médico cirujano egresado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especialidad en oftalmología y posgrado en catarata, córnea y cirugía refractiva. El doctor Torres también es médico consultor de cirugía del cristalino en el Hospital Regional de Trujillo y en el Instituto Regional de Oftalmología. Es profesor de pre y posgrado de la Cátedra de Oftalmología en la Facultad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es director de la Clínica Oftalmológica Especializada Visual Center y de la Clínica Oftalmológica Ocularis. También el doctor es miembro de la Academia Americana de Oftalmología, de la Sociedad Panamericana de Oftalmología, de la Sociedad Peruana de Glaucoma y de la Sociedad Americana de Cirugía Refractiva y Córnea. Doctor Felipe Torres, a nombre del servicio le agradezco el haber aceptado la invitación y bueno, le dejo a cargo de la ponencia que sé que va a estar muy interesante, muy nutritiva para nosotros y este es un tema que nos apoyó el curso anterior y bueno, le dejo a cargo de su ponencia. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar con ustedes. Lo que vamos a hacer ahora es una pincelada, porque realmente adaptación de lente de contactos, como toda actividad médica, requiere pues la práctica, ¿no? O sea, hubiera sido ideal algún día hacer un taller con ustedes para poder enseñarles en la práctica cómo es que se hacen este tipo de adaptaciones, pero vamos a hablar de una pincelada que nos va a ayudar a poder entender algunas cositas, ¿no? Conceptos importantes que tenemos que tener en la cabeza son, por ejemplo, lo que ahora ya tenemos mucho más base para hablar, que es la altura sagital, el radio de curvatura, el diámetro, ¿no? Que son cosas que tenemos que tener en cuenta de qué cosa estamos hablando para poder entender estos conceptos, cómo se arraigan en la adaptación del lente de contacto. Cuando nosotros ponemos, por ejemplo, un bol boca abajo y lo ponemos frente, estamos lavando un tazón o un bol, como le digo, y lo voltean en la mesa, la altura que hay de la mesa a la cúpula del tazón se llama altura sagital. El bol tiene una boca que es grande, por ejemplo, la abertura del bol, eso es una circunferencia que al final, eso tiene un radio de curvatura, ¿no? O sea, es un radio de curvatura de una esfera, y que eso es lo que estamos hablando de radio de curvatura, y el diámetro es el doble de ese radio, ¿no? O sea, como para tener en cuenta el detalle desde el punto de vista geométrico. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un mismo diámetro de un tazón, por ejemplo, ¿no? Pero este tazón tiene diferente radio de curvatura. Dígase de otra forma, estoy hablando de un tazón que tiene tamaño de una bola de ping-pong y un tazón que tiene un tamaño de una pelota de básquet. El radio de curvatura de ambos es diferente. Pero si yo cojo un segmento, o sea, hago un corte tangencial a esa circunferencia con un diámetro de 13 milímetros, por ejemplo, a todos por igual 13 milímetros, el diámetro va a ser el mismo para todos, la curva base va a ser diferente para todos, y el bol o la altura sagital, ¿no? La altura sagital que ustedes ven allí va a ser diferente porque en los diámetros pequeños, como ven allí, y con radio de curvatura pequeño, a un mismo diámetro, perdón, vamos a tener una altura sagital mayor, y en un diámetro mayor, con el diámetro igual al que hemos visto anteriormente, la altura sagital va a ser menor. En otras palabras, si yo comparo esto con un gorro, ¿okay? Que tenga el mismo huequito, pero que tenga una cabeza más grande que la otra. En una cabeza chiquita el gorro va a entrar muy bien, ese va a estar ajustado, pero en una cabeza grandota ese gorro no va a entrar y va a quedar en el aire y va a estar más flojo, ¿ok? Y al revés, podemos pensarlo de otra forma también.
O sea, voy a tener un mismo radio de curvatura, o sea, las circunferencias o lo que vemos allí tienen el mismo radio de curvatura, pero los segmentos que hemos cortado son de diferente diámetro. Entonces, yo con el diámetro también puedo hacer otras cosas, ¿no? A un mismo radio de curvatura, si yo incremento el diámetro, lo que voy a hacer es a mayor diámetro, mayor ajuste del lente, porque ustedes van a ver que la altura sagital va a ser mayor teniendo un diámetro igual en aquellos en el cual el diámetro sea mayor, ¿no? Si yo tengo radio de curvatura igual en todas las circunferencias y le pongo un diámetro diferente, la altura sagital va a ser mayor en aquel que tenga mayor diámetro. Y eso lo van a entender ustedes, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en un lente de contacto rígido que tiene más o menos entre 6 a 9 milímetros de diámetro versus un lente de contacto blando que tiene hasta 14, 15 milímetros de diámetro. Y si quieren un lente escleral que puede tener hasta 18 milímetros de diámetro, pues la altura sagital en los diferentes grados de diámetro que tenemos allí, vamos a tener que va a ser totalmente diferente y por lo tanto el ajuste va a ser totalmente diferente. ¿Se dan cuenta? Entonces, conceptos básicos. La queratometría nos sirve para poder determinar el radio de curvatura anterior de la córnea, ¿cierto? Entonces, yo quiero saber el radio de curvatura de mi córnea y que en el caso de la queratometría, como ya hemos visto en el conceptos de óptica, ya nos da un promedio de la suma de la cara anterior y posterior, ¿ok? Entonces yo, por ejemplo, para una córnea que tiene una cantidad de 40 dioptrías, si fuera esférica en el meridiano vertical y horizontal, su radio de curvatura va a ser, en milímetros de radio de curvatura, va a ser 8.43, por ejemplo, ¿no? Para una córnea que tiene 46 de queratometría, su radio de curvatura va a ser de 7.33. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a mayor curvatura, menor radio, ¿cierto? A menor curvatura, mayor radio. Y eso se obtiene fácilmente con la fórmula de la superficie esférica. Pero, para recordar, para que ustedes se acuerden, si yo quiero ajustar o aplanar, al aumentar la cantidad de dioptrías, yo estoy ajustando, y al disminuir la cantidad de dioptrías, yo estoy aflojando o aplanando. Lo que quiere decir que si yo tengo una córnea que tiene 43 dioptrías de poder, y eso equivale a 7.84 milímetros de radio de curvatura, y yo quiero poner un lente más plano, por ejemplo, quiero poner un lente de 40 dioptrías, ese lente, su radio de curvatura va a ser mayor, ¿ok? Entonces no nos olvidemos de eso. Por ejemplo, acá tengo una queratometría donde me dice que el K1 es 40 y el K2 es 43 por 90 grados. En la notación queratométrica normal se pone el más plano, el más curvo y el eje el más curvo. Entonces, en este caso tenemos el 40 que está a 0 grados, el 43 que está a 90 grados y el 43 está ubicado en el meridiano vertical. Por lo tanto, tenemos un astigmatismo de 3 dioptrías con la regla. ¿Ok? Pero aquí se desprende que entre el 40 y 43, ¿cuál es el más plano? El 40, ¿cierto? El más curvo, el 43. Si acá yo tengo un lente de contacto que yo quisiera ponerlo justo en la curvatura de la córnea, o sea, lo voy a ajustar en K. Voy a ponerlo en K. Mi K referencial va a ser siempre el K más plano. ¿Ok? En este caso va a ser 42. Si yo lo ajusto más del K, o sea, 42, por ejemplo, te puedo ponerle 42.50, 43, eso es ajustar. Si yo lo quiero aplanar más que el K más plano, le puedo poner 41.50, 41. O sea, ahí estoy ajustando o aflojando el lente de contacto que va a ser en relación a la córnea que yo estoy teniendo frente a mí. ¿Ok? Entonces, recordemos pues que el lente de contacto es una superficie esférica que se va a poner enfrente a otra superficie esférica, ¿no? O una superficie tórica también. Si la córnea tiene astigmatismo, en este caso, por ejemplo, es una córnea tórica porque tienes 2 dioptrías de astigmatismo, estás enfrentando a una superficie esférica sobre una superficie tórica. Y si lo pones en 42, recuerden que si ustedes tuvieran el bulb que yo les digo,
o sea, el tazón, lo voltean y le ponen en una superficie tórica, el tazón se va a apoyar siempre en la más plana, porque obviamente la curva va a estar más doblada y el apoyo ya no va a ser allí, se va a apoyar siempre en la superficie plana. Por eso que nosotros en el cálculo de la adaptación del lente de contacto siempre consideramos el K más plano de la queratometría. Entonces, solamente para recordar, cuando tenemos astigmatismo con la regla, generalmente el meridiano vertical es más curvo, lo que hace que pues el parpadeo lleve al lente de arriba abajo y sea más estable que cuando tiene un astigmatismo contra la regla, donde el lente va a escurrir por el más plano, ¿ok? Pero que se va a desplazar en el lado del más curvo, ¿ok? Entonces, allí van a darse cuenta que el lente que es más estable y que se va a destruir menos es en aquellos pacientes que tienen astigmatismo con la regla que en aquellos que va contra la regla. Entonces, si sospechen si un lente gas permeable se sale con mucha frecuencia de su sitio, este paciente probablemente tenga un astigmatismo contra la regla. Dentro de lo que es la adaptación del lente de contacto ya mismo, o sea, como yo les digo, nos vamos a saltar el proceso de evaluación preoperatoria, que si el paciente tiene o no tiene alergia, si el paciente tiene una buena apertura palpebral, si el paciente tiene ojo seco, o sea, todas esas cosas las vamos a saltar para poder hablarles ya del proceso de adaptación. Entonces, los pasos a seguir en la adaptación son muy simples y muy sencillos. O sea, ojalá que lo puedan grabar esta presentación para que la tengan a la mano siempre. Entonces, por ejemplo, siempre vamos a empezar, como en todas las reflexiones que hacemos en cilindro negativo, para la lente de adaptación del lente de contacto blando, se requiere que el paciente tenga por lo menos un astigmatismo no mayor a una dioptría, para que el equivalente esférico nos permita poner las líneas focales delante y detrás del círculo menor de confusión que va a ser en la retina en 0,50 más o menos para poder tener una visión bastante buena con respecto a la visión total que se le daría con la refracción, incluido el astigmatismo. Y no nos olvidemos de compensar al vértex porque lo que uno adapta a nivel de montura no es lo mismo que uno adapta a nivel de la córnea. Una refracción que está a nivel de montura tiene entre 12 y 14 milímetros más de distancia focal comparada con aquella que se hace sobre la córnea. Y esos 14 milímetros hacen la diferencia cuando esta refracción es mayor de 4 dioptrías. O sea, de 4 a más, perdón, ya tenemos que hacer lo que se llama la compensación de la distancia al vértex. Y para esto requiere que ustedes tengan a la mano pues una tablita que los laboratorios la obsequian y van a tener allí las tablas de conversión donde están los milímetros de radiocurvatura versus dioptrías y lo que significa la distancia al vértex. Ustedes hacen la refracción y en la columna de la derecha van a ver lo que significaría ponerlo en la córnea. Por ejemplo, si yo tengo, se fijan ustedes allí, yo tengo, por ejemplo, una refracción. Busquen el número 6, donde está la columna de RX, y el 6 significa que yo voy a tener una refracción en miopía de 5,50. Pero si fuera hipermetropía, voy a tener de 6,50. Entonces, el poder que yo elija cuando yo tenga que adaptar el lente de contacto va a depender si el paciente tiene hipermetropía o tiene miopía. Y en la tabla de conversión de milímetros de radiocurvatura, si yo tengo autorrefractómetro, pues ya viene la conversión allí mismo en la wincha del autorrefractómetro, pero si no, en la tablita vas a ver que si tu paciente tiene 42 dioptrías, pues la cantidad de curvatura que le corresponde es 8,04 milímetros de radio de curvatura. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, los lentes de contacto, cuando ustedes escojan, va a depender como la adaptación se hace en función del diámetro y este diámetro está pegado básicamente en la esclera, ¿no? Es más de un apoyo escleral. Los rangos que puede corregir el lente de contacto están en función de las queratometrías. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan en los lentes de contacto que van a adaptar, les van a decir, yo tengo mi curva base, tengo una curva base única, que sirve para todas las curvaturas, que es de 8,6
y en base a esa yo me voy a quedar. Pero otros te van a decir, ¿sabe qué, doctor? Yo tengo que para las córneas que tienen 42 y 44 dioptrías, vamos a usar una curva de base de 8.6. Si yo tengo un K más plano menor de 42, voy a usar una curva base de 8.7. Y si tengo un K más plano más de mayor de 44, voy a usar una curva base de 8.4. Pero estos parámetros, estos nomogramas, dependen del fabricante. Pero sí ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, para curvas mucho más planas, más cerradas, el radio de curvatura o la curva base en este caso es más pequeña que aquellas córneas que son más planas, donde el radio de curvatura es mayor, porque se requiere pues que sea un lente de contacto que se adapte más en un plano mucho más plano que, perdón, en una superficie más plana que en aquellas superficies que son normales, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá una refracción de menos 7 con más 1 por 90, ¿no? Y la keratometría me puede dar 42 por 44 por 90. En este caso, siempre las keratometrías no coinciden, pero mi refracción total está en una dioptría y mi distancia iris visible es de 12 milímetros. ¿Qué significa eso? Si ustedes tienen un equipo, por ejemplo, un topógrafo, un Iron Master, el blanco a blanco es esa distancia horizontal del iris visible que le va a ayudar a tener una idea de qué estamos hablando. Entonces, si yo lo transformo a cilindro negativo, va a ser menos 6 con menos 1 por 180 grados, ¿no? ¿Ok? Y este equivalente esférico Doctor Felipe, no le escuchamos. Doctor Torres. bueno, aquí lo que le decía era que siempre hay que expresarlo en cilindro negativo, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo un menos 7 con más 1 por 90, el cilindro negativo es menos 6 con menos 1 por 180, ¿cierto? Y el equivalente esférico de esto es menos 650. Ya sabemos que el equivalente esférico es una expresión esférica a un paciente que tiene una expresión esferocilíndrica, en el cual vamos a generar una reflexión residual que es un círculo, perdón, que es un cilindro cruzado, donde las líneas focales están equidistantes y esta corresponde a la mitad del cilindro. O sea, una línea focal va a estar 0,50 por delante y otra línea va a estar 0,50 por detrás. Pero en el equivalente esférico siempre la refracción residual que queda, ese equivalente esférico de la refracción residual es 0, por lo que podemos determinar que está en la retina, ¿no? Acá, por ejemplo, entonces si quisiera yo compensar la distancia al vértice, o sea, poner en ese menos 650, es en mi montura, porque esa es la medida que yo he tenido acá. Pero si yo quiero ponerlo como distancia al vértex o ya en la córnea, voy a mi tablita y ese menos 650 corresponde realmente a menos 6 cuando estamos hablando de refracciones negativas, ¿ok? Mientras más acerco yo a el ojo un poder negativo, menos poder tendrá, ¿ok? Entonces el poder que yo voy a obtener para mi lente de contacto va a ser menos 6.
¿Cómo determino mi curva base? Entonces, en este caso, si mi cama plano es 42, eso corresponde a 860, porque el fabricante me está diciendo que si yo tengo el canvas plano entre 42 y 44, escoja una curva base de 860. Vuelvo a repetir, esto corresponde al fabricante. El fabricante nos va a decir qué curva base corresponde a la queratometría más plana que tenga tu paciente. En este caso, por ejemplo, en este fabricante me dice que de 42 a 44 debo escoger una curva base de 8,6. Con respecto a la determinación del diámetro, puedo hacerlo en base a esta fórmula. El diámetro horizontal de iris visible más 2 milímetros corresponde al diámetro que yo debería escoger en lente de contacto. Entonces, ¿cómo determino ese diámetro de iris visible? Pues es sencillo, ¿no? Mido la distancia que hay en forma horizontal de limbo a limbo con una regla y ese es mi diámetro horizontal de iris visible. Y a eso le sumo 2 milímetros. Y en este caso, por ejemplo, su diámetro horizontal era 12, entonces voy a escoger 14 milímetros. Entonces, ¿qué parámetros le voy a dar al fabricante? Yo quiero un lente de contacto que sea de -6, ¿no? Quiero un lente de contacto que tenga un diámetro de 14 y que tenga una curva base de 8,6. Ahí pueden escoger el lente de contacto de acuerdo a si es iónico o no iónico, si el lente tiene o no tiene alteraciones, perdón, alguna hidraticidad, por ejemplo. Ahora hay combinados de silicona que tienen transmisibilidad. Ustedes pueden decir, yo quiero con un alto DK. Antes los lentes de contacto blandos no tenían transmisión al oxígeno y lo único que permitían era el traspase de las lágrimas. Ahora, por ejemplo, si quieren un lente de contacto que tenga alto contenido de agua, mediano contenido de agua o poco contenido de agua, dependerá seguro de la evaluación de su paciente. Si es paciente con ojo seco, por ejemplo, si ustedes le dan un lente de contacto de alto contenido de agua, probablemente ese paciente no lo va a tolerar porque el lente de contacto es como una esponja, se chupa todo el agua. Y entonces va a crearles un problema serio ahí, ¿no? Entonces va a depender de qué tipo de superficie ocular tiene el paciente para escoger el tipo de lente de contacto. Pasemos ahora a lo que es la adaptación del lente de gas permeable. Entonces, ya vimos los esféricos de contacto blando, vamos a ver los esféricos gas permeable. Acá los parámetros que le van a pedir son el poder, la curva base, el diámetro y el tipo de lente. Ya saben que el poder viene en dioptrías, la curva base viene en milímetros y el diámetro viene en milímetros también. Igualito, colocamos la reflexión en cilindro negativo. En este caso, si es -3 con +2 a 90 grados, el cilindro negativo será -1 con -2 por 180, ¿cierto? Suma la esfera más el cilindro, va a quedarles -1,50 y el cilindro pasa a ser el mismo poder por 180 grados, ¿cierto? Ok. ¿Cómo determino mi poder de lente de contacto, por ejemplo? En este caso, ¿no? Si yo quisiera determinar, voy a tener mi refracción en cilindro negativo, me voy a olvidar del cilindro, o sea, me voy a olvidar de la parte del tema básicamente, ¿cómo se llama? De la esfera. Aquí ya no me preocupo del cilindro, o sea, el cilindro para mí, en mi cabeza, va a desaparecer. ¿Por qué? Porque ustedes le están poniendo al paciente una superficie esférica sobre una superficie curva. Y la nueva superficie que va a tener ese ojo, en teoría, va a ser el de contacto. Y eso les da el hecho de que al tener una superficie nueva, ese astigmatismo se va a llenar con la lágrima y ustedes no lo van a tener en cuenta ya. ¿Ok? Entonces es importante que consideren eso siempre en su cabeza. Aquí ya no hay equivalente esférico. Ustedes se van a encargar de solamente tomar en cuenta el poder esférico del paciente, ¿no? Ese poder esférico lo vamos a corregir a la distancia al vértex y después vamos a hacerle lo que se llama el ajuste lagrimal. Por ejemplo, entonces, tenemos que mi refracción de -8 con +2 a 90 grados terminó siendo -2, que cuando le hago la transposición de -2, perdón, con -6 con -2 a 180 grados, me olvido del cilindro y me quedo con el -6. Si yo le hago la distancia al vértice al -6, me sale -5,50. Pero ahí viene un concepto que se llama el ajuste lagrimal. El ajuste lagrimal corresponde acá
a lo que yo voy a ver, cómo voy a, qué voy a ajustar. O sea, eso es lo que voy a explicarles ahora, ¿ok? Miren, acá hemos visto, ¿no? Las tablitas nos sirven para poder darnos cuenta que ese menos 6 corresponde a menos 5,50, ¿no? Pero este lente, fíjense, de acuerdo al tipo de córnea que tengo yo, por ejemplo, si fuera una córnea esférica, probablemente el K va a ir en el K más plano, que va a ser la misma keratometría de la córnea que tiene mi paciente, pero si yo tengo una córnea astigmática, como les dije, el lente de contacto rígido se va a apoyar más en la superficie más plana, por eso que nosotros tomamos en cuenta esa superficie plana, pero en la superficie curva va a haber un espacio que se va a llenar con lágrima y ese espacio va a ser una parte entendible en una formación de un poder que va a compensar ese astigmatismo que nosotros tenemos en cuenta. Pero si yo, por ejemplo, a este lente que debería estar en el K más plano, lo pongo más ajustado que el K más plano, ese ajuste me va a generar una esfera que va a ser la diferencia entre la curva base de mi lente de contacto y la keratometría del paciente. Entonces, si yo, por ejemplo, tenía una córnea de 42 y le pongo 42,50, entonces, como curva base de lente de contacto, ese 0,50 va a estar en ese menisco lagrimal y yo tengo que compensarlo. Si yo lo miro allí, ese menisco tiene una forma de un lente positivo. Entonces yo tengo, o un lentículo positivo, tengo que compensarlo. O sea, tengo que ponerle lente ese mismo poder que estoy generando yo en ese lentículo de poder negativo para que compense ese poder y ya no signifique ningún cambio refractivo. ¿Ok? Entonces, al estar el lente de contacto más plano que la superficie, por ejemplo, en este caso, yo voy a generar un lente negativo también. Este lente negativo también tengo que compensarlo. Si yo, por ejemplo, escogí una córnea que tiene 42 y le pongo un lente de contacto de 41,50, ese lente de contacto va a ser más plano que mi curva anterior de la córnea, un lente negativo que también tengo que compensarlo con un poder positivo dentro del lente para que ese poder negativo desaparezca. ¿Ok? Pero esto se hace más sencillo cuando existen homogramas. Entonces, para que no piensen mucho y sea más rápido y no estén buscando tantas tablas, con esta tabla, por ejemplo, si ustedes tienen 42 por 44,50 para astigmatismos que van entre 1 y 3 dioptrías, entonces yo busco el 42 porque ese es mi K más plano, ¿ok? Tengo un astigmatismo de ¿cuánto? De 2,50 y este astigmatismo yo lo puedo medir en la tablita. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, en las tablas, ustedes van a ver 42 y van a elegir un diámetro de 8,80 y van a decir, mi astigmatismo va de 1 a 3. ¿Cuánto tengo que ajustar? 0,50. Ah, ya. Entonces, mi curva base ya no va a ser 42, sino voy a elegir 42,50, que si me voy a la tablita de curvas bases, van a ver que corresponde a 7,94. Y así es más sencillo de hacer. Entonces, si yo quiero determinar mi diámetro, pues voy a buscar el K que he escogido. Si yo he escogido 42, busco mi K más plano, que es 42, el diámetro que corresponde es 8,80, y eso es lo que voy a escoger en mi adaptación, ¿no? ¿Qué factores para escoger el diámetro? Pues va a depender del diámetro corneal, el tamaño de la pupila, la abertura palpebral, pero ustedes ya van a poder pensar que si ustedes aumentan el diámetro que ustedes le eligen, por ejemplo, en este caso, este paciente que le pusieron 8,80 como diámetro según el nomograma, les quedó muy flojo, ustedes le pueden poner un 9 y al aumentar el diámetro el lente se ajusta mejor y se va a adaptar mejor, pueden escoger un diámetro mayor. Ya saben cómo tienen que compensarlo, ¿no? Este es lo que yo les decía, el diámetro horizontal del iris visible. Van a escogerlo de esta forma. Y para los lentes de contacto también pueden usar esto de acá. Si, por ejemplo, el diámetro horizontal es de menos de 11, entre 11 y 11,9 y mayores de 12, ustedes pueden elegir diámetros de lente de 8,5 para los de 11, de 9 para los de 11 a 11,9 y de mayores de 12, un diámetro de 9,5. ¿Ok? Eso es solamente para calcular el diámetro que ustedes van a escoger. En el ejemplo de la prescripción, vamos a tener acá entonces
Tenemos, en este caso, que nos presentaron una esfera, una refracción esferocilíndrica de menos 8,2 a 90 grados, con una keratometría de 43 por 45 por 90, ¿no? Con un K de 43, porque voy a escoger el diámetro 43, una transposición, una transposición esferocilíndrica que va a ser de menos 6,2 a 180 grados, que es la nueva forma de expresarlo, porque estamos expresando el cilindro negativo. Voy a escoger un poder para este paciente de menos 6, porque, miren, este menos 6 que fue en monturas, con la distancia al vértice pasó a ser menos 5,50, ¿recuerdan? Pero yo ajusté de acuerdo a mi tabla 0,50, ahí le dice ajustar 0,50 y he generado un menisco lagrimal de 0,50. Y ese menisco lagrimal de 0,50 tengo que compensarlo con un poder negativo. O sea, si yo mi distancia al vértice era menos 5,50, le voy a sumar menos 0,50 para poder compensar esa distancia y ya no tener en cuenta ese ajuste. Por lo tanto, mi poder final va a ser menos 6. Mi curva base, de acuerdo al domograma, voy a escoger una curva base ajustada a 0,50, significa que va a ser 43,50, que de acuerdo a mi tabla va a ser 7,94, y en el diámetro que yo voy a escoger, de acuerdo a mi cama plano, que es 43, va a ser 8,6, y eso es lo que yo escojo, ¿ok? Al final, yo voy a tener que darle esos parámetros a mi fabricante y le voy a decir, quiero un lente que tenga, pues, el DK más adecuado, la característica más adecuada, la cantidad de fluoro más adecuada. O sea, ya depende del tipo de lente, que es otra clase que deberíamos saber para poder entender qué materiales son los que se disponen en el mercado y cuáles serían los mejores. Entonces, hay que hacer una fluorometría, que significa simplemente colocar una gota de fluoresceína gruesa, grande, con el lente de contacto puesto y ver cómo se adapta el lente de contacto con respecto a la córnea y ver que los estoques y los apoyos del lente de contacto sean lo más adecuados y el desplazamiento del lente tenga un desplazamiento normal y no un gran desplazamiento que haga pensar que este lente está muy flojo, ¿no? ¿Qué pasa con los lentes cuando tenemos pacientes que no se adaptan a un lente de contacto gas permeable? No se adaptan al lente de gas permeable y quieren una solución para el lente de contacto. Mucha gente que juega deporte dice, todo, no me adapto al lente de gas permeable y quiero una solución para poder jugar mi partido de fútbol, de básquet, lo que fuera. Y entonces una posibilidad es adaptarles un lente de contacto blando tórico, que son más adecuados. Recuerden que el blando tórico, ¿no? El blando tórico lo que nos va a dar, va a haber una mejor estabilización y nos va a dar la posibilidad de corregir el astigmatismo total. Recuerden que el astigmatismo total está dado por la refracción, a diferencia que el astigmatismo corneal está dado por la keratometría. Entonces, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una corrección refractiva en un paciente que va a ser sometido al LASIK, tomamos en cuenta la refracción total y tomamos en cuenta el astigmatismo total, significa el astigmatismo corneal más el astigmatismo lenticular. Entonces, este lente o estos lentes van a corregir astigmatismos totales, ¿no? Es lo que tenemos acá en el Perú y que son los que más se usan. Para entender este tipo de adaptación es simple tener en cuenta un detalle, o sea, los lentes de contacto tienen que mantener un eje y para mantenerlo se fabrican de diferente forma, o sea, se les pone un truncamiento para que el lente se apoye sobre el párpado, le pueden poner peso, le pueden poner unos bloques dentro del lente de contacto que hagan que el lente siempre se ponga en una posición, de tal forma que compita con el normal, con el parpadeo. Cuando uno parpadea, el lente va a rotar siempre, va a dar una rotación circunferencial. Y esta rotación es la que se evita cuando uno pone todos estos aditamentos para que el lente pueda mantener un eje. ¿Ok? Pero la adaptación es simple, o sea, y no hay mucha lógica acá porque para poder tener la lógica tendríamos que entender lo que se llama la adaptación vectorial de la refracción. Yo les recomiendo que los que quieran profundizar el tema estudien el tema de refracción, el lente de contacto, perdón, tórico blando, está fabricado y cómo es que esto, cuando ha rotado, qué significa y qué podemos hacer para corregirlo.
Es la misma lógica que se usa para usar el análisis de aquel paciente que con un lente tórico intraocular ha rotado y cuánto tenemos que rotarlo para poder darnos una idea exacta de la refracción del paciente. Es la misma lógica, pero eso se lo vamos a dejar para después, ¿no? Entonces, le voy a dar los parámetros que tenemos que tener en cuenta porque esta es una clase muy rápida. Entonces, siempre vamos a tener que convertir a cilindro negativo. Hay que compensar siempre la distancia al verde. Se dan cuenta que todos los pasos siguen siendo lo mismo. Acá lo que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que como tenemos, acá hay un concepto de la complementación. Si yo corrijo un eje, al otro eje lo voy a modificar en contra. Cuando yo hago una incisión en la córnea, relajante limbar, por ejemplo, sé que al otro lado, o sea, en la perpendicular, voy a tener una compensación también. Entonces, ese tipo de compensación se va a impactar en la esfera. Entonces, cuando yo tengo miopías, hay que disminuir en 0,50 y si tengo hipermetropía, hay que aumentar 0,75. Fíjense cómo tenemos que tener en cuenta cuando corregimos con los astigmatismos, ¿no? Y hay que modificar el poder del cilindro si es que realmente el cilindro, por ejemplo, de mi paciente, es menos pensar ponerle el menor cilindro que le haga ver bien a este paciente. A veces el paciente damos un 0,50 más en la refracción para que vea un -3, pero con un -2,50 obtengo el mismo 20, me quedo con el -2,50 siempre en la refracción para este tipo de pacientes y no dar totalmente todo el cilindro. A eso se refiere. Entonces, pero si yo veo que tengo ya cilindros mayores, ya tengo que cilindro que tengo. Esto es más para miopes. En el poder del cilindro y hipermétropes no cambia nada, ¿no? Es lo que tenemos que tener en cuenta. Es que la rotación del lente es importante, ¿no? O sea, estos lentes funcionan con un set de pruebas. O sea, yo tengo un set de pruebas, le coloco al paciente ese lente que se va a escoger de acuerdo no al paciente que tiene un cilindro a 180 grados, escogeré el lente de prueba que tenga un cilindro a 140, pues escogeré el de 140. ¿No? Trato de escoger el lente de prueba que tenga el más cercano a mi paciente. Y si tengo la suerte que tenga el poder del cilindro igual o muy similar a mi paciente, pues genial, pero lo que determina así es más el eje del cilindro. En teoría, los lentes blandos tóricos tienen marcas que van a estar en la parte inferior. Algunos tienen un punto negro, algunos tienen marcas a nivel de 3 y 6, y uno podría ser con la lámpara de hendidura, uno tiene ahí la hendidura y ponerla, por ejemplo, fíjense, el lente debería quedar con ese punto a las 6. Todos los lentes deberían quedar con ese punto a las 6 o con la raya a las 6 horas. ¿Ok? Si queda hacia la izquierda, yo voy a sumar la cantidad de grados que rotó. Por ejemplo, si a la izquierda no quedó a las 6, pero rotó 10 grados y está, ponte a las 7, entonces yo digo, perdón, con dirección hacia las 7, porque recuerden que hay 30 grados entre cada hora que estamos viendo allí. Pero si rotó 10 grados, por ejemplo, de acuerdo a la lámpara de hendidura, yo puedo determinar que rotó 10 grados. Si mi paciente tenía un eje de 10 grados, pues donde yo pida el lente de contacto ya no va a ser 10 grados, sino va a ser 20 grados. Y al revés, si en vez de quedar a la derecha, perdón, a la izquierda, quedó a la derecha y rotó 10 grados a la derecha y mi paciente tenía 10 grados, ya para el lente le voy a pedir 0 grados. Le voy a restar esos 10 grados porque quedó hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, si queda el punto o la línea hacia la izquierda, sumo. Si queda el punto o la línea hacia la derecha, resto.
¿ok? Entonces acá lo que les decía, lo mismo, ¿no? O sea, si rotó el lente de contacto era, ¿no? Era de mi paciente 180 grados y rotó 10 grados hacia la izquierda, el nuevo lente de contacto va a ser de 10 grados. Si el lente de contacto era 165 grados y la rotación fue hacia la derecha de 10 grados, ya no va a ser 165, sino 155 grados. Y de aquí me voy a las tablas. Por ejemplo, en este caso, que es un lente de contacto Licril, ¿no? Y ustedes van de frente nomás, buscan en la esfera cuánto de esfera tiene y cuánto de cilindro tiene y escogen el poder y el eje del cilindro de acuerdo al eje que ustedes han notado en la prueba. Por ejemplo, acá tengo una reflexión de más 5 con menos 4, 180 grados. Busco el más 5, busco el menos 4 de cilindro y me va a dar la nueva reflexión, que es más 6, 25 con menos 4. Y el eje que yo tenía 180, y si yo lo compruebo que ese eje es así, le pido el lente, ¿no? Eso es lo que uno hace más o menos blando tórico. Esto se entiende si hemos estudiado un poquito lo que le decía de la evaluación vectorial de la refracción, para los cilindros cruzados, ¿ok? Dice uno, ok, si le pongo un lente de contacto tórico, la superficie tórica de estos lentes va a ser la superficie posterior. Lo estoy poniendo para que el lente se adapte mejor. El tórico rígido con un lente esférico rígido, los dos tienen la misma función. Los dos van a conseguir muy buena visión, pero quien se va a adaptar en algunos casos mejor es un lente tórico rígido que un lente esférico. Entonces, como alto, por ejemplo, probablemente un tórico rígido se adapte mejor y esté más centrado que un astigmatismo de contacto esférico, ¿no? Y para hacer esto, la lógica es bien simple, o sea, si se adapta para astigmatismo corneales mayor de 3 dioptrías, no da mejor visión, ¿ok? Y tener en cuenta el astigmatismo residual que queda por la superficie tórica anterior. ¿Qué significa eso? O sea, en algunos lentes uno pone un astigmatismo residual y ese astigmatismo residual uno podría corregirlo con la superficie tórica anterior poniéndole toricidad a esa superficie que lo que pasa que no es tan sencillo porque el tórico cambia un poco el panorama. Pero bueno, vamos a tratar de darles una pincelada de esto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una reflexión con cilindro positivo de más 450, ¿no? Tenemos una esfera de más 150 con cilindro menos 450 con 90 grados. Si yo hago la transposición, me va a quedar más 6 con menos 4 por 180. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, más 6 con menos 4 por 180 grados. ¿Cuál sería entonces ahora mi keratometría? En este paciente, por ejemplo, tengo 40.50 por 45 por 90 grados. Es un astigmatismo con la regla, ¿cierto? Donde mi camas plano va a ser 40-50 y mi camas curvo va a ser 45. Y ese 45 está a 90 grados. Entonces, para el lente de contacto tórico, voy a tener que escoger dos curvas bases. La primera curva base que va a estar dada por el camas plano más un tercio del astigmatismo, fíjense. Estoy ajustándolo un tercio de astigmatismo. Entonces acá, si ustedes leen entre líneas, estoy diciendo, ok, estoy poniéndole en el camas plano y le estoy sumando al camas plano la tercera parte de la diferencia entre los dos meridianos, ¿no? En este caso tengo 45 menos 40-50 sobre 3. ¿Cuánto sería? 450 entre 3 es 150. Entonces, ¿cuánto estoy ajustando mi camas plano? Fíjense, 150. ¿Me siguen? Entonces, el 40-50 se va a transformar en 42, pero el 42 corresponde a un ajuste de 150 de mi camas plano. En cambio, la curva base secundaria, que es la curva base 2, que va en el meridiano más curvo,
es de 45 y se queda en el mismo meridiano. Entonces, si yo lo expreso en milímetros de radio de curvatura, la primera curva base ya no va a ser pues lo que yo tenía al principio de 40-50, sino va a ser 42, que va a ser a 8.03, y mi curva secundaria o la curva 2 va a ser de 7.50. Entonces, yo tengo que corregir la distancia al vértex de la esfera, porque ya el astigmatismo no me interesa. Recuerden que cuando hacíamos lentes rígidos, el astigmatismo ya no interesa tanto, ¿cierto? Pero acá fíjense, tenemos para el poder, el 650, a la distancia al vértex aumenta a 7, pero fíjense, yo había ajustado 1.50, acá tengo. O sea, tengo un menisco lagrimal de 1.50, ¿cierto? O sea, voy a tener un poder positivo entre la córnea y el lente, que me va a sumar al poder que yo le ponga al lente de contacto. Entonces, si yo le pongo un más 7, en vez de ser 7 va a ser 8.50. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Restarle ese poder. ¿Y a quién le voy a restar? Al poder final, porque ya sé que ese poder positivo lo tengo en el menisco lagrimal. Entonces, el más 7 en mi distancia al vértex va a ser más 7 menos 1.50, va a ser más 5.50, que es el poder que le voy a poner al lente de contacto, porque sé que en el ajuste ya tengo 1.50 de menisco lagrimal positivo que me va a hacer que me dé el 7 que yo quiero. ¿Ok? Entonces el diámetro va a, en estos casos, si yo quiero mantener un lente más ajustado sobre la córnea, pondré diámetros mayores, diámetros más grandes, ¿no? Y generalmente son que van entre 9 y 9.5 milímetros, porque los diámetros más grandes, como están más ajustados, rotan menos. Es como yo le dijera, prefieren para una ventisca, una mitra del Papa o el suyo se va a meter dentro de la cabeza y no va a pasar nada. En cambio, la mitra va a quedar ahí y el aire se lo va a llevar. El diámetro mayor es más ajustado, ¿ok? Entonces, en la prescripción del lente haré la curva base 1, la curva base 2, el poder, el diámetro y el tipo, como hemos dicho, del lente de contacto. En este caso va a ser curva base 42 para la primera y 45 con un poder de más 5, con un diámetro de 9 y el tipo de ECA de acuerdo a lo que uno quiera para mi paciente, ¿no? ¿Ok? Yo creo que eso es todo y si hubiera alguna pregunta, pues encantado, muy bien.